Bueno, también jóvenes, bueno, también vamos a ir continuando ya con este reforzamiento. Recuerda que en una primera parte nosotros hemos visto más que todo tal vez un repaso, digamos, tal vez así teórico, ¿no? De algunos puntos de los temas que se trabajaron en estas semanas del 22 hasta el 25, ¿no? En esta segunda parte, claro, la idea en este caso es que nosotros complementemos justamente esta teoría desarrollando algunos problemas. Entonces, para ello, vamos a ir justamente desarrollando acá 10 problemas que son justamente de los temas que nosotros hemos recordado. A ver, acá en la primera pregunta, ¿no? A ver, se está estableciendo que da la siguiente sucesión cuadrática. Mira, ya te dicen que esto de aquí es una sucesión cuadrática, la suma de cifras, ¿sí? Del trigésimo término de la sucesión es. Bien, el problema nos pide la suma de las cifras del trigésimo término de la sucesión. Ahora, es importante recordar, cuando te hablan del trigésimo término, se está refiriendo al término del lugar 30. Entonces, acá te piden calcular la suma de las cifras del término 30. Ahora, para eso, el problema lo que te dice es que la sucesión que se da es una sucesión cuadrática. Entonces recuerda que su término general debe tener la forma de un polinomio cuadrático. Bien, pero para saber, por ejemplo, quiénes serán los coeficientes, es importante que tal vez mejor los términos los pasemos a la base 10, ya que aquí todos los términos que se encuentran están en una base n. Entonces, lo que tendría que hacer en este caso sería pasar cada número a base 10, haciéndole su descomposición polinómica. En el primero tendría 2 por n más 0, 2n. En el segundo sería entonces un 3 por n, pero más 4 unidades. Ahí está. El tercero sería 5 por n más 5. Muy bien. Y el tercero sería, perdón, el cuarto, 1 por n cuadrado más 1 por n más 3 unidades. Bien. Esos son entonces los 4 términos iniciales de la sucesión cuadrática y en este caso, como nos dicen de que es una sucesión cuadrática, recuerda que cuando tú analizabas aquí estos términos iniciales, hay una razón entre ellos, la cual no es constante. Pero cuando esos valores se volvían a analizar, ya encontrabas una razón constante. A ver, es decir, si tú tienes acá 2n y acá tienes 3n más 4, para que este primero se convierta en el segundo, has tenido que aquí sumar n más 4 unidades. Ahora, para que el segundo se convierta en el siguiente, para que 3n más 4 sea 5n más 5, a este segundo término le has tenido que sumar 2n más 1 unidades. Muy bien. Y para que este tercero se convierta en el cuarto término, entonces a este tercero, ¿cuántas unidades le tendrías que haber sumado? Bien. Para saber cuánto se le ha sumado, entonces voy a tomar el n cuadrado más n más 3 y voy a restarle el 5n más 5. Me estaría quedando n cuadrado menos 4n menos 2. Muy bien. Ahora, recuerda que cuando tú tomabas estos valores y lo volvías a analizar, ¿qué pasaba entonces con n más 4 y 2n más 1? La razón en esa parte, sí valía r por ser cuadrática, de 2n más 1 a n cuadrado menos 4n menos 2, la razón que avanzaba también valía r, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya observabas eso, afirmabas rápidamente que la solución era cuadrática. Ahora, recuerda, por ejemplo, tal vez esta observación. En la solución cuadrática, si bien la solución que se forma en la parte de abajo es constante, la que tú tienes acá arriba, la que está de color verde, ¿sí? Se entiende de que esa es una progresión aritmética, ¿correcto? Esos valores entonces están en progresión aritmética. Y acá tenemos 1, 2 y 3 términos, ¿está bien? Entonces, cuando tú tenías 3 términos en una progresión aritmética, había una propiedad que decía la siguiente: que cuando tenías 3 términos consecutivos de una PA, el término central, su doble, es la suma de los extremos. En este caso, para estos 3 valores, este 2n más 1 sería su término central y los extremos serán n más 4 con n cuadrado menos 4n menos 2. Muy bien. Entonces, de la observación, 2 veces el término del centro, 2 veces el 2n más 1, tiene que ser la suma de los extremos. Ahí están. Muy bien. Con eso entonces ya puedo formar una ecuación para ver cuál es el valor de este n. A ver, en la primera voy a operar, 2 por 2 sería 4, 4n, 2 por 1 ya tendría 2. Voy a tener 4n más 2. A la derecha, aquí hay un n cuadrado, n menos 4n me saldrá menos 3n. Ahora, este 4 con menos 2 me saldría más 2. Bien, ahora,
Puedo seguir en este caso operando y como en ambos lados tengo a ver ese 2 lo puedo cancelar. Muy bien. Ahora, este menos 3n lo paso a sumar del 4 y tendría 4 veces n o 7 veces n igual a n elevado al cuadrado. Ahora, como n, por ejemplo, recuerda, representa, ¿no?, la posición del término, esa posición entonces debe ser entero y positivo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, también, por ejemplo, claro, recordar que este n, bueno, aquí en este caso representa base, y la base siempre es mayor que 1. Como es entero positivo, tú puedes simplificar a ambos un n. Entonces, le cancelo a ambos un n, a la izquierda me quedaría 7, y en el otro me quedaría, cancelando un n del n al cuadrado, me queda solamente n. Entonces, n tiene que valer 7. Bien. Con el valor del n, entonces, yo puedo reemplazar en la sucesión que yo tenía acá al inicio para saber entonces quiénes son sus términos. Si el n vale 7, el primero sería 2 por 7, 14. El siguiente 3 por 7, 21, más 4 sería 25. El tercero, 5 por 7 más 5, 40. Y el último, n cuadrado, 7 cuadrado, 49, más 7, 56, y más 3, 59. Muy bien. Como yo quiero, por ejemplo, encontrar la suma de las cifras del término 30, eso lo puedo encontrar fácilmente conociendo cómo es su término general. Ahora, para ello, vamos a buscar los términos anteriores del primero. Bueno, también aquí, también reemplazando, recuerda, el n vale 7, 7 más 4 sería 11, 2 por 7, 14, más 1 sería 15. Acá, reemplazando el n por el 7, ¿no? 7 cuadrado menos 4 por 7 menos 2, saldría entonces 19. Bien, acá la razón resultaba ser 4, y con ellos tú ya puedes encontrar a los términos anteriores de los primeros. Bueno, si acá tienes 4 y 4, su anterior seguirá siendo un 4, y con ese 4 tú lo tomabas para encontrar el anterior del 11. Tomabas el 11 y le retrocedías 4 unidades. Tendríamos 7. Ahora, con ese 7 encontrabas el anterior del 14. Se toma 14 y retrocede 7 unidades. Sería también un 7. Bueno, ahora, para encontrar entonces, jóvenes, los coeficientes, ¿no?, del término general, no olvides de que 2 veces el coeficiente principal es el primer término que tienes abajo, ¿sí? El primer término anterior que tú tienes de abajo para arriba. La suma de los 2 primeros coeficientes es el segundo término anterior de abajo para arriba, y el término independiente es el tercer término anterior visto de abajo para arriba. Por lo tanto, si 2 veces a es 4, entonces el valor de un a sería 2. Ahora, si a vale 2, para que aquí la suma te salga 7, el valor del b tendría que ser un 5. Y c vale 7. Entonces, el término enésimo de la sucesión debe ser de la forma, en este caso, a n cuadrado más bn más c. Y reemplazando el a por el 2, b por el 5 y el c por el 7, el término general debe tener la forma de 2n cuadrado más 5 por n más 7. Y eso significaba que cualquier término de la sucesión tiene que ser un número de esta forma. Ahora, como nosotros queremos el término del lugar 30, entonces en ese caso este n se va a cambiar por el número 30, ¿no? Entonces, cambiando por el 30, tendríamos entonces 2 veces 30 al cuadrado, más 5 por 30, más 7. 30 al cuadrado, 900. Por 2 tienes entonces 1800. Ahora, 5 por 30 tienes 150. Vas a sumarle 7 y el resultado total sería, por lo tanto, 1957. Bien, ahora, de ese término, lo que el problema te está pidiendo calcular es el valor de la suma de sus cifras. Entonces, 1 más 5, perdón, 1 más 9 más 5 más 7. La suma total sería entonces 22. La respuesta a la pregunta 1 es la alternativa C. Bien, ahí está. Entonces, aquí la pregunta 1 nos ha ayudado justamente a recordar tal vez algunos aspectos, por ejemplo, que tiene la sucesión cuadrática, ¿correcto? Muy bien. También nos ha permitido, por ejemplo, tal vez recordar cómo se calcula el término general de la sucesión cuadrática. Con el término general, recuerda, claro, tú puedes encontrar cualquier término, el término 30, el término 12, el término 25, el término 50, y así. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, la número 2. En la pregunta 2 nos dicen que Gerardo ahorra el primer día de agosto 10 soles, el segundo día 35 soles, el tercer día 72 soles, el cuarto día 121 soles, y así sucesivamente. Así sucesivamente durante 25 días. Calcule cuántos soles ahorró entonces el último día. Muy bien. El problema, lo que pedía calcular era la cantidad entonces que ha ahorrado Gerardo el último día. Y recuerda que solamente son 25.
Ahora, por dato, se sabe acá lo siguiente. A ver, se sabe, por ejemplo, que el primer día Gerardo ha ahorrado, según lo que dice el ejercicio, 10 soles. El segundo día, 35. El tercer día, ha ahorrado 72. El cuarto día, ha ahorrado 121. Acá, por ejemplo, la cantidad de dinero que él está ahorrando día tras día, en cierta manera forma una sucesión. Y esa sucesión es importante que nosotros lo identifiquemos. Para ello, hay que observar de cuánto en cuánto van. Por ejemplo, de 10 a 35 ha aumentado 25 unidades, ¿correcto? Muy bien. De 35 a 72 ha aumentado 37, de 72 a 121 ha aumentado 49, pero como no es constante, entonces debo volver a analizar para ver qué pasa. De 25 a 37 aumenta 12, de 37 a 49 también aumenta 12. Entonces, como esta segunda diferencia ya es constante, eso entonces significaba que la sucesión que yo tengo arriba tiene que ser una cuadrática. Entonces, si es una cuadrática, por lo tanto, ya sé que su término general debe tener la forma de un polinomio cuadrático. Bien, y para saber entonces en ese caso, ¿no? Claro, ¿cuánto es el dinero que ahorró el último día, el día 25? Calcular entonces ese dinero sería como calcular el término 25 de una sucesión cuadrática. Entonces, para ello, voy a calcular los términos anteriores para encontrar los coeficientes del término general de la sucesión cuadrática. Muy bien. Si acá tú tenías 12, 12, 12, se dirá de que el anterior del 12 sigue siendo acá un 12. Ahora, con ese 12 sacas el anterior del 25. Toma 25, retrocede 12 y tendrías 13. Ahora, con ese 13, tomas el número 10 y retrocedes 13 unidades y tendrías menos 3. Muy bien. No olvidemos saber, chicos, cómo era la regla. 2 veces el coeficiente principal es el primer término anterior visto de abajo para arriba. La suma de los dos primeros coeficientes es el segundo término anterior visto de abajo para arriba y el término independiente es el tercer término anterior visto de abajo para arriba. Muy bien. Entonces aquí 2 veces A igual al 12, A valdría 6. Si acá A vale 6, más B me tiene que dar 13. Entonces este B te saldría 7. Entonces A vale 6, B vale 7 y el C es menos 3. Con eso entonces el término general debe tener entonces la forma de un 6 por n elevado al cuadrado más 7 por n, pero menos 3 unidades. Y eso lo que significaba, recuerda, es que cualquier término que tenía esta sucesión cuadrática, cualquiera de ellos entonces debe tener la forma de un 6n cuadrado menos más 7n menos 3. Bien, como yo quiero entonces encontrar el término 25, para eso el valor de este n entonces lo cambiaría por 25. Entonces, el término 25 sería el dinero que entonces ahorró el día 25. Y ese dinero sería, por lo tanto, 6 por 25 al cuadrado más 7 por 25 menos 3. Suma total saldría entonces 3.922. Por lo tanto, eso significaría entonces de que Gerardo el último día ahorró 3.922 soles. La respuesta correcta será entonces la alternativa D. Bien, entonces esta sería la resolución de la pregunta número 2. Mira, también nos ha servido justamente para recordar, ¿no? Cómo nosotros entonces hallamos al término general de la sucesión cuadrática. También recuerda que ese término también sirve para encontrar cualquier término que tenga acá la sucesión. Bien. En la siguiente pregunta, tal vez, chicos, a ver, la número 3, nos dicen que al enumerar las páginas de un libro, desde MN hasta NNM, se han utilizado 768 cifras. Halle la cantidad de cifras usadas en la enumeración de otro libro, pero que tenga NM0 páginas en total. Muy bien. El problema pide calcular la cantidad de cifras que se han usado en la enumeración de las páginas de ese otro libro. Y para encontrar eso, recuerda que se calcula sabiendo cuántas páginas tiene ese otro libro. Como la cantidad de páginas de ese otro depende de n y depende de m, entonces la idea sería que primero encontremos estas dos cifras y reemplacemos tal vez aquí en esta segunda parte. Bueno, el dato que el problema te indica en el texto dice, ¿no? De que para enumerar las páginas de un libro, pero comenzando en la página MN, y así tienes que avanzar hasta la página NNM.
Para enumerar todas estas páginas se han utilizado 768 cifras. Bien, pero acá, por ejemplo, observa que la primera página es una página con 2 cifras y la última que se mencionó ya es una página de 3 cifras. Entonces, viendo la cantidad de cifras de la primera y la última, se podría entonces decir que por acá vas a tener en esta parte páginas de 2 cifras. Ojo, acá hay páginas de 2 cifras. Y después de ellas, aquí entonces deben seguir páginas de 3 cifras. Pero al contar las cifras que se han utilizado en la enumeración de todos estos valores, tiene que haber 768 cifras en total. Entonces, en ese caso, vamos a separar las páginas que son de 2 cifras y por separado vamos a entonces a tomar las páginas que son de 3. Entonces me quedaría tal vez de esta manera. Bien, por aquí tenemos a ver páginas de 2 cifras y la última página de 2 cifras tuvo que haber sido la página 99. ¿Está bien? Ahora, después de la página 99, debe seguir entonces la página 100, 101, 102, hasta que en un momento has llegado ya a la página NNM. Muy bien. No olvides que desde NM hasta llegar a NNM, hasta este M, tiene que haber un total de 768 cifras. Y para eso entonces lo que vamos a hacer, chicos, es sumar la cantidad de cifras que tenemos por todas las páginas de 2 cifras con la cantidad de cifras usadas por todas las páginas que acá tenemos a ver de 3 cifras. Y ese resultado lo iguala al 768. Ya. Ahora, como acá por ejemplo observa, tienes desde NM hasta 99, ¿cuántas páginas acá tenemos? A ver. Si yo quisiera saber cuántas páginas acá son, sería como calcular la cantidad de números naturales desde NM hasta 99. Y para ello recuerda que en forma práctica, el último valor le restas el anterior de este primero. El último vale 99 y el anterior de MN sería MN menos 1. Recuerda, para saber cuántos números aquí hay, último siempre menos el anterior del primero. Acá tenemos nosotros 99 menos MN menos 1 páginas. Luego, desde 100 hasta la página NNM, ¿cuántos números de 3 cifras serán? Para saber ello, se toma el último número y se le resta el anterior del primero. El primero es 100, su anterior sería 99. Entonces, NNM menos 99. Esto de resultado entonces indica que desde 100 hasta el NNM tiene que haber un total de NNM menos 99 páginas en total. Bien. Entonces, si hace por ejemplo, entonces jóvenes, cuántas páginas yo tengo en cada grupo, entonces ya puedo entonces ir calculando la cantidad de cifras que en total se utilizó en su enumeración. Por ejemplo, si desde NM hasta 99, esta resulta ser la cantidad de páginas por 2 cifras que tiene cada una, ya tendría entonces la cantidad de cifras que se utilizó en esta parte. Ahora, si desde 100 hasta NNM la cantidad de páginas es esta cantidad, cuando yo lo multiplique por 3, el resultado será la cantidad de cifras entonces que tenemos aquí en total, en esta parte de la enumeración. Y la suma de ambos resultados me tiene que dar 768. Entonces, empezamos así. Como acá yo tengo 99 menos NMN menos 1, este menos 1 con este menos de afuera se convierte en más. Entonces me va a salir 99 más 1 sería 100. 100 menos MN. Eso significa que desde MN hasta 99 tengo 100 menos MN páginas de 2 cifras. Por 2 cifras que tiene cada uno, lo sumo con la cantidad de cifras que tenemos en este segundo grupo. En este segundo, la cantidad de páginas es NNM menos 99. Por 3 cifras que tiene cada página, la cantidad de cifras es 3 por esta cantidad. Y la suma de ambos resultados me tiene que dar las 768 cifras que en total se ha utilizado en la numeración de estos valores. Bien. Entonces ya con eso, por ejemplo, chicos, mire, lo que vamos a hacer nosotros ahora sería tratar de formar una ecuación, ¿no? Donde aparezca el m con el n. Para eso lo que vas a hacer acá es descomponer polinómicamente este número. Este número va a ser 10 veces m más n. Y el de acá, como es de 3 cifras, sería entonces 100 veces n más 10 veces n
más m unidades, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer aquí las operaciones. 2 por 100 sería 200. ¿Está bien? Menos 2 veces mn más 3 veces nnm menos 3 por 99 sería entonces menos 297. Y a la derecha sigues teniendo el 768. Ya. Ahora, en ese caso, jóvenes, a ver, ya operando, ¿sí? Lo puedes verificar. El resultado entonces sería 328n igual a 17m más 865. Mira, acá nos salió, por ejemplo, ya una ecuación, ¿correcto? Donde hay que encontrar los valores del n con el m. Ahora, no olvides que ese m y ese n son cifras en base 10. Entonces, eso significaría que el m con el n, como máximo, pueden ser hasta 9. Como máximo, pueden ser entonces hasta 9. Muy bien. Pero, ¿cómo encontramos acá estos resultados? Por ejemplo, puede ser con paridad. Ya, pero mira, acá tú tienes a ver 328 por n. Como el 328 es un número par, eso significaría entonces que por n, este resultado es par. Este resultado es par. Ahora, si tienes un número par, recuerda que un par salía de sumar dos pares o dos impares. ¿Sí? Dos pares o dos impares. Ahora, en la parte de la derecha ya tienes un 865 y ese número es entonces un impar. Es un impar. Entonces, para que la suma haya salido par, el 17 por el m tiene que ser impar. Para que impar más impar te salga par. Entonces, para que esto sea impar, entonces como n por m, perdón, como el 17 por m tiene que ser impar y el 17 ya es impar, este m entonces tiene que ser un valor impar. Entonces, habría que buscar un valor impar que por 17 más 865 te salga un número así, ¿correcto? Claro, esa sería una idea. Ya. Ahora, también como una observación adicional, déjase cuenta de esto, miren. Acá a la izquierda tú tienes 328 por un n, pero acá a la izquierda tú tienes un 17 simplemente por un m. Este resultado de la derecha, por la forma que tiene, se puede decir que es mayor, mucho mayor que el 17 por el m, ¿no? Ya. Ahora, como m representa cifra y el m, por ejemplo, representa primera cifra de un número, mínimo sería 1. Ahora, como m representa cifra en base 10, máximo puede ser hasta 9. Muy bien. Entonces, si acá, por ejemplo, el n hubiera sido 1, por 17 sería 17, más 865, más 865, tendrías entonces 882. Eso significaría que este resultado como mínimo te va a salir un 882. Ahora, este n como máximo es un 9. Y si tú multiplicas 9 por 17, ¿cuánto sale 9 por 17? A ver, 153, ¿no? Ya. A ver, si por ejemplo este resultado fuese 153, si al 865 le sumas, a ver, ese 153, la suma entonces saldría 5 más 3, 8, 6 más 5, 11, quedaría 1 y llevaría 1. 1 más 8 más 1, entonces saldría 10. Entonces el resultado sería 1018. Ya. Eso entonces significa de que toda la suma que tú tienes a la derecha como máximo puede llegar hasta 1018, como máximo. Bien, entonces como ambos resultados tienen que ser iguales, eso significaría entonces que el resultado de la izquierda mínimo también tiene que salirte un 882 y como máximo puede llegar solo hasta 1018. Entonces para que se cumpla eso, ¿cuál tendría que ser el valor de este n? A ver. Bueno, como tiene que salir mínimo un 800, chicos, un 800, entonces este n tendría que ser tal vez un 2. Ya, pero si el 328 tú lo multiplicas por un 2, te saldría entonces un 656. Todavía no llegas a 800. Entonces el n tendría que ser un 3. Bien, 328 por 3 tendrías 984. Y ese 984 está dentro de ese intervalo. Pero ¿qué pasaría si a este n, por ejemplo, le pones un 4? O un 5 o un 6. Claro, si al n, por ejemplo, tú le dieras, digamos, tal vez un 4 o un 5 o un valor mayor, vas a darte cuenta que este resultado ya te va a salir más de 1200. Y si te sale más de 1200, esos casos los puedes descartar. Porque recuerde que 328 por el valor de n, como máximo puede llegar solo hasta 1018, como máximo.
Entonces, eso significaría, por lo tanto, que este n solamente podría haber sido un 3. Y si el n entonces vale 3, 3 por 328 te sale 984. Y para que a la derecha tú tengas entonces también un 984, entonces este m tendría que ser un 7. Y si el n vale 3 y el m vale 7, puedo reemplazar. Bien. Bueno, aquí entonces si el m vale 7, este número sería 73. Y si acá el n vale 3 y el m vale 7, sería 337. Bien, ahora, el problema pedía la cantidad de cifras usadas en la enumeración de otro libro, pero con nm0 páginas. Y como ya se sabe ver aquí el valor de m y el valor de n, vamos a reemplazar entonces en este dato. Bien. A ver, no olvides de que el n tiene que ser 3 y el m vale 7. Entonces, este número tiene que ser, por lo tanto, 370, ¿correcto? Bien. Entonces, lo que aquí el problema nos está pidiendo calcular es la cantidad de cifras usadas en la numeración de otro libro con 370 páginas. Pero también, por ejemplo, entendiendo de que la enumeración se ha hecho desde la página 1 hasta la página 370, ¿sí? Entendiendo que debe ser desde página 1 hasta página 370. Entonces, en ese caso, la cantidad de cifras usadas en esta enumeración se calcula, recuerda, con la cantidad de páginas, 370. Le sumas 1, lo multiplicas por 3, porque el 3 representa la cantidad de cifras de la cantidad de páginas, y le restas un número formado por unos. Tantos unos como cifras tienen la cantidad de páginas. Bien. Operamos acá el resultado y tendríamos entonces 1002. Eso significaría entonces que para enumerar todas las páginas de un libro con 370 páginas, se tiene que utilizar un total de 1002 cifras. Entonces ya tenemos el resultado de la pregunta número 3. Bien, vamos a ir pasando entonces a la pregunta número 4. A ver, en la pregunta número 4 nos dicen si se cumple que 19AB más 23AB, 27AB, 31AB, hasta llegar a 91AB, resulta X, Y, P, Q, 3, 4. Hay el valor de A más B más P más Q. Bien. Para encontrar la suma pedida, en el problema te da una adición de numerales. Ahora, esos numerales es conveniente, por ejemplo, que tú los ordenes en forma vertical. Bien, en forma vertical más que todo para que nosotros hagamos la comprobación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, para hacer la comprobación, por ejemplo, en jóvenes, es importante conocer primero cuántos sumandos son en total. Ahora, observando, por ejemplo, la forma de los numerales, todos tenían acá una característica común. Observa que las dos últimas cifras en cada número, ¿quiénes eran? A y B. Las dos últimas cifras siempre son A y B. Ahora, si acá, por ejemplo, tal vez usted, por ejemplo, observa solamente a las dos primeras cifras de los números, tendrías acá un 19, 23, 27 y 31. Y si solamente usted observa las dos primeras cifras, observe de cuánto en cuánto van. Mire, esos valores que aquí, por ejemplo, se han formado, eran números que estaban avanzando de 4 en 4. Entonces, se podría decir de que estos valores estaban formando una progresión aritmética. Por lo tanto, para saber cuántos sumandos hay, la cantidad de sumandos sería lo mismo que calcular la cantidad de términos de esta progresión aritmética. ¿Cómo se llama el número de términos? ¿Qué hacías con el último y el primer término? Al último término se le restaba el primero, se dividía entre la razón. Acá la razón es 4 porque están avanzando de 4 en 4, pero al final siempre se suma 1. Bien, entonces 91 menos 19, 72 sobre 4 sería 18 y más 1 entonces sería 19. Hay 19 términos, entonces tiene que haber 19 sumandos. Muy bien. Por lo tanto, al empezar con la adición, jóvenes, en el orden de las unidades, nosotros vamos a tener B más B más B más B más B. Pero como se sabe que son 19 sumandos, vamos a tener 19 veces el valor del B. Como abajo observo que aparece un 4, eso significaría entonces que el resultado tiene que salir 4 o un número que haya acabado en 4.
Ahora, como este número comienza o termina en 9, para que termine en 4, 9 por cuánto para asegurar que el resultado acabe en 4. Sería entonces 9 multiplicado por 6, ya que 9 por 6, 54. Ahora, si el b, por ejemplo, es la cifra 6, al multiplicarlo entonces por 19, el resultado que te sale es 114. Entonces, eso significaría que aquí quedaría 4, pero llevaría entonces 11. Bien, entonces acá quedó 4. Entonces, para las decenas se ha llevado 11. Ya. Luego, en el orden de las decenas, vamos a tener entonces A más A más A más A más A, y como son 19 sumandos, tendría 19 veces A. Pero más el 11 que aquí llega, el resultado tiene que salir 3 o un número que haya acabado en 3. Ahora, para ello, como acá tú tienes un 11, este número termina en 1. Para que la suma acabe en 3, el 19 por A tiene que acabar en 2. Y para asegurar que acabe en 2, 9 por qué cifra multiplicamos. 8, ¿correcto? ¿Por qué 8? Ya que 8 por 9, 72. Acaba en 2. Y como el siguiente es 11, acaba en 1. 2 más 1 sería 3. Acabaría en 3. Bien. Entonces, en ese caso, A vale 8. A vale 8. Ahora, ese 8 vas a multiplicarlo por 19. El resultado sería entonces, a ver, 152. Pero más 11, 163. Por lo tanto, eso significaría de que aquí debe quedar 3 y debo de llevar 16. Bien. Por lo tanto, acá queda 3 y para en este caso el siguiente orden tengo que llevar 16. Ya. Ahora, en la siguiente parte, por ejemplo, jóvenes, podríamos sumar 9, 3, 7, 1, todos los valores que aquí están en las centenas, y a eso le sumamos entonces el 16 que acá llega, ¿no? Aquí me va a quedar Q unidades, y para los millares vamos a llevar posiblemente algo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá por ejemplo, como observación, como acá hay un 19, 23, 27, 31, y nosotros hemos observado que forman una progresión aritmética, la suma, por ejemplo, también lo podría hacer de esta manera. Para no sumar, por ejemplo, por separado centenas y millares, puedo tomar por bloque. Aquí, por ejemplo, vamos a usar en bloque las cifras que están en el orden 3 y orden 4. Bien, entonces, como si estuviera sumando 19, ¿no? Más 23, más 27, más 31, hasta llegar a 91. Pero más las 16 unidades que acá llegaron, ¿correcto? La suma de todos estos números, ojo, la suma de todos estos números de esa columna tiene que dar, ojo, tiene que dar como resultado este XY, PQ. ¿Está bien? Tiene que salir ese XY, PQ. A ver, vamos a sumar, vamos a ver qué salió. A ver, si tienes 19, 23, 27, recuerda que esos eran los términos de una progresión aritmética. ¿Cómo se calculaba la suma de términos en una progresión aritmética? El primero siempre se suma con el último, lo divides entre 2 y por la cantidad de términos. Bien, entonces, en este caso 16 más. La suma de estos términos en progresión aritmética es 19 más 91 sobre 2 por 19, porque aquí son 19 términos. Bien, 19 más 91 vas a tener 110, entre 2 vas a tener 55, por 19 más 16, suma total, 1061. Bien, entonces aquí la suma sale 1061. Eso significaría entonces que este XYPQ tiene que ser el 1061. Entonces, para que se cumpla la igualdad, el valor del X tiene que ser el 1, el Y tiene que ser 0 y P tiene que ser 6. Q tiene que ser respectivamente 1. Muy bien. Pero como nosotros, por ejemplo, ya teníamos el A y el B de los datos anteriores, solamente me faltaba el P y el Q. Ahora, recuerda que el P es 6 y que el Q vale 1. Reemplacemos. La suma entonces de los 4 valores pedidos sería por lo tanto 21. Bien. Entonces, aquí jóvenes tenemos ya un problema de adición, ¿no? Y en los problemas de adición, por ejemplo, tal vez como de este tipo, es importante que también tú observes en primer lugar cuántos sumandos tienes, porque dependiendo de la cantidad de sumandos, tú puedes saber cuánto vas llevando y cuánto va quedando.
Bien. Entonces vamos a ir pasando ya a la pregunta número 5, ¿sí? Esta es la pregunta 5. ¿Qué dice? Si ABC menos CBA es XY7 y ABC más CBA es M6 5N. Hay en la suma de ABC. El problema pedía calcular la suma de ABC. Para ello el problema te da dos datos. Primero, ABC menos CBA igual a XY7. A ver, creo que esto de acá es conocido, ¿no? Cuando tú tenías, digamos, un número de 3 cifras, le restas otro número también de 3 cifras, pero de tal manera que ambos números tienen las mismas cifras, pero ubicadas en orden invertido. Recuerda, ¿qué pasaba siempre con la cifra del central? ¿Cuánto valía siempre? Los extremos, ¿cuánto tienen que sumar? Y para que sumen 9, ¿cuánto debe ser el X? Ya tienes entonces al Y y ya tienes al X. Bueno, pero el problema pide ABC. Ahora, como nosotros acá tenemos a ver que X vale 2, lo puedo ir reemplazando en esta parte de aquí, porque si esta cifra vale 2, recuerda que la resta de A con C tiene que ser el X, pero más 1. Ahora, como este X vale 2, más 1 entonces sería 3. A menos C debe ser 3. Bueno, puede ser un 4 menos 1 o un 5 menos 2. Puede ser tal vez un 8 menos 5. Como hay varias opciones, lo dejo un momento. ¿Por qué? Porque el problema acá me daba otro dato. El otro dato decía que la suma de ABC más CBA tiene que dar como resultado M6 5N. Bien. Ahora, cuando tú tienes a ver adiciones numerales, es importante que tú observes la forma o la característica de estos números, porque acá observa de que ambos números que se suman poseen 3 cifras. Ambos tienen 3 cifras, pero tu resultado, ¿cuántas cifras ya tiene? Ah, mira, ya tiene 4, ¿no? Este resultado puede ser un mil y tantos, claro, pero también podría ser un 2000 y tantos, ¿o no? Ah, pero un momento. Si tú tienes a ver dos números de 3 cifras, la suma puede o no puede llegar a 2000. Imposible, ¿no? Inclusive si tú le consideras que el ABC es 999, este número de acá también te va a salir 999 y no vas a llegar entonces a 2000. Ah, entonces si no llega a 2000, eso significaría que esta suma tiene que ser un mil y tantos con seguridad. Y si es mil y tantos, ¿cuánto debe ser esta primera cifra? Tiene que ser un 1. Mira, tiene que ser un 1. Ya. Profe, entonces, si este m vale 1 con el 6, esta parte de aquí entonces sería 16. ¿Correcto? Esta parte de aquí es un 16. Este 16 salía de la suma de el A con el C. A con el C tiene que salirme el 16. Pero podría ser, por ejemplo, que el A más C también sume 15, porque puede ser que de las decenas tú hayas llevado algo y más el 15 te salga el 16, ¿o no? Muy bien. Entonces, para que acá te salga 16, este A más este C tiene que sumar 15 o podría ser el mismo 16. Dos posibilidades. Bien. Bueno, entonces, a ver chicos, como en ese caso, ¿no? Como en ese caso, por ejemplo, puede ser 15 o puede ser 16. Si hubiera sido la suma 16, eso significaría entonces para que sea 16, ambos tienen que ser pares o ambos tienen que ser impares. Bien. Pero si tú consideras, por ejemplo, dos pares, la resta de dos pares aquí no te va a salir un impar. O si el A y el C tú lo consideras ambos como impares, la resta de dos impares no te va a salir un número impar. Entonces, este 16 lo vas a descartar y te quedarías entonces con el 15, ¿correcto? Para que aquí te salga un 16, tiene que ser entonces con un 15. Ya. Entonces, A y C tienen que sumar 15, pero la resta tiene que salirte 3. A ver, dos números que sumen 15 y que la resta salga 3. 9 y 6. Porque si tú le pones el 8 con el 5, 8 menos 5 sale 3, pero 8 más 5 te sale, te sale 13. No vas a llegar entonces al 15. Bien, 8 y 6, 8 y 6, pero 9 y 6. Entonces ya tengo hasta acá el valor de A y ya tengo el valor de C. A vale 9 y C vale 6. Ahora, lo único que me falta es el valor del B, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como ya sé de que este A vale 9 y el C vale 6, cuando yo reemplazaba acá, tendría entonces 9 más 6, 15. Acá quedaría entonces 5. Quedaría entonces acá 5 y llevaba 1. Ya. Ahora, en las decenas, 1 que llevé lo voy a sumar con B y B, pero abajo me tiene que salir 5.
o un número que haya acabado en 5. Bien, para que acá tú tengas un 5 aquí abajo, acá la suma tiene que salir 5 o puede ser 15. Si la suma hubiera sido 5, tú tienes 1 más b. Dos números iguales que sumen 4. 2 más 2. Ya, pero si las 2 más 2 más 1, 5. Quedaría 5, pero no llevas nada. Ahora, en las centenas, A más C suma 15. Pero como no llegó nada, entonces abajo tendría que haber 15. No cumple, porque acá abajo me tiene que salir el 1 con el 6. Entonces eso significaría que en las decenas donde yo sumé, no puede ser entonces la suma 5. Tiene que ser 15. Y para que 1 más b sume 15, entonces como tú ya tienes 1, faltaría 14. Ese 14 tiene que ser la suma de dos valores iguales. 7 más 7. B entonces tiene que ser 7. Ahora, si ya sabes entonces que B vale 7, A vale 9 y C vale 6, por lo tanto la suma pedida sería entonces, sí, reemplazando 9 más 7, 16, y 16 más 6 sería entonces 22. La clave a la pregunta número 5 sería entonces la clave E. Bien. Entonces, tenemos ya el desarrollo de la pregunta número 5. Voy a pasar entonces a la pregunta número 6. En la pregunta 6 nos dice que el complemento aritmético de ABC es 4 veces A más 6 veces B más 7 veces C, ¿correcto? Hay entonces, ¿cuál es el máximo valor de A más B más C? Ya, te piden el máximo, ¿correcto? Bien. Para encontrar ese máximo valor, es importante que ABC tome su mayor valor posible. Es importante que ABC tome su máximo valor posible. Y los máximos valores serían los 9. Entonces, me convendría que ABC tal vez sean 9 o 8 o no. Pero los máximos posibles. Ya. Ahora, para ello, el problema me da como dato que el complemento de ABC es 4 veces A más 6 veces B más 7 veces C. Pero como el número que acá se ha colocado en el paréntesis posee 3 cifras, entonces puedo calcular el resultado como la resta de 1000 menos ABC. Profesor, ¿y por qué no utiliza tal vez esa forma práctica del 10 con 9? Es que aquí observa, por ejemplo, que en este caso no se sabe quién es ABC o no. Inclusive, acá el resultado te lo han dado como una suma. Aquí si hubiera tenido tal vez un numeral, podría haber sido. Pero acá el resultado te lo han dado como una suma. Ya. Bien, entonces, a ver chicos, a ver, como acá tenemos 1000 menos ABC, ese ABC lo voy a pasar a la derecha entonces a sumar. Tendría entonces ABC más 4 veces A, más 6 veces B, más 7 veces C. Ya, y lo que puedo hacer tal vez ahí sería un tanteo o en todo caso formar una ecuación, ¿no? Para eso entonces el ABC voy a descomponerlo polinómicamente. El ABC se descompone como A por 10 cuadrado más B por 10 a la 1 más C. 100 veces A más 10 veces B más C unidades. Bien, sumando con el 4A, 6 veces B y el 7C, me saldría entonces lo siguiente. 1000 igual, a ver, 100 veces A más 4 veces A tendría entonces 104 veces el valor de A. 10 veces B más 6B tendría 16 veces B. Y un C más 7C, 8 veces C. Bien, como la suma entonces me tiene que dar 1000, entonces lo que puedo hacer sería sacarle a todos octava. Octava 1000, 125. Octava 104, me va a quedar 13. Octava 16, me queda 2. Y octava al 8C, quedaría un C. Un C más 2B más 13A tiene que salirte 125, ¿correcto? Ya. Y como nosotros queremos que la suma llegue a 125, en ese caso, tienes a ver, ¿no? 13 por A más 2 veces B más 100. Para llegar entonces acá, como me conviene que A, B, C sean los máximos, recuerda que era conveniente de que A sea como máximo 9, pero vamos a ver qué pasa. Si A entonces valiera 9 por 13, ya tendrías entonces 117. Ya. Tienes 117, ¿correcto? Para 125 te falta 8. Entonces, esta suma de acá tendría que ser entonces 8. Ya, ahora, trabajando por ejemplo opciones como el 8 es par, la suma, por ejemplo, aquí tiene que salirte par, como el 2b es par, este se tendría que ser par. Entonces vamos a buscar valores aquí pares para C. Bien, pero que de tal manera que esta parte de acá te salga 8. Puede ser entonces con 6, más 2 por 1. Puede ser con un 4, y acá sería 2 por 2. Puede ser con un 2, y acá sería 2 por 3. Muy bien. Ahora, una opción, por ejemplo, sería que A sea 9, B sea 1 y que C sea 6.
O puede ser que A sea 9, que el B sea 2 y que el C sea 4. Otra opción sería de que A sea 9, B sea 3 y C sea 2. Pero como nosotros estamos buscando tal vez el mayor valor de la suma de A, B, C, el mayor sería entonces tal vez con el 1 y el 6, porque acá tiene 7, 2 más 4, 6 y 5 más 2, perdón, 3 más 2 sería 5. Entonces, hasta aquí la máxima suma sería con la primera. Ya. Pero, ¿qué pasaría si en vez de 9 hubiera sido un 8? Entonces, si hubiera sido, por ejemplo, tal vez con un 8, entonces 8 por 13 ya tendrías entonces 104. Para 125 te faltaba 21. Esta parte de acá tiene que ser 21. Y como 21 es un impar sale de un par con un impar. Ahora, este 2b tiene la forma de un par. Entonces, para que la suma sea impar, este c tiene que ser impar. Al c le das valores impares. Muy bien. Puede ser máximo 9, porque recuerda que se busca el máximo. Entonces, si le doy 9, entonces aquí el b sería 6, para que 2 por 6, 12, más 9, 21. Puede ser con 7. El b también saldría 7. 2 por 7, 14, más 7, 21. Puede ser 5, b saldría 8. Puede ser 3, b saldría 9. Puede ser 1. Pero si le das 1, entonces acá el 2b sería 20. Entonces b te saldría 10. Pero en ese caso el b no puede ser 10 porque es cifra. Ya. Ahora, recuerda que estamos buscando el máximo valor, ¿correcto? Mira, hasta acá, el máximo valor para A más B más C era con el 9 más 1 más 6, 16. Ya, 16. Ya, pero en este otro caso, considerando que A vale 8, si acá tú tienes un 8, B vale 6 y C vale 9, entonces acá la suma ya tendrías un 23. Ya, acá ya tienes un 23. Ya. En los demás casos, ¿qué pasaba? Mira, aquí por ejemplo, 6 más 8, perdón, 6 más 9 sale 15, 7 más 7, 14, 8 más 5, 13, 9 más 3, 12. Los resultados van bajando. Y como tú quieres el máximo, nos quedamos entonces hasta acá con la primera. Ya, muy bien. Pero, ¿y qué hubiera pasado si, por ejemplo, tal vez, en vez de 8, se hubiera trabajado con un 7 o con un 6? Bueno, habría que también ver qué pasó. Entonces, para eso, vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, trabajamos otros casos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que aquí el A sea entonces acá, digamos, tal vez el número 7. Ya. Ahora, si le das 7, 13 por 7, entonces acá tiene que dar 91. Entonces, lo que te falta para 125 sería 125 menos 91. Te falta 34. Entonces, este 2b más c tiene que dar 34, ¿correcto? Muy bien. Ya, pero mire, ese 2b más c, tú lo puedes representar inclusive así, como b más c, igual entonces a 34. Ya. Es decir, la suma de estas tres cifras de la base 10 tiene que salirte 34. Pregunta, cuando tú sumabas tres cifras en base 10, la suma de tres cifras, ¿cuánto llegaba a ser como máximo? La suma de tres cifras máxima es 27. Entonces, como la suma de tres valores de base 10, tres cifras, máxima es 27, eso significaría entonces que la suma no me puede dar 34. Entonces, si la vale 7, entonces no podemos encontrar valores para B y para C. Entonces, si yo le diera un 6 o le diera un 5, la situación sería algo bastante similar. Por lo tanto, ese A ya no puede ser 7, ni 6, ni 5, ni ningún otro valor que sea menor que 7. Bien, por lo tanto, eso significaría, por lo tanto, de que A solamente puede ser 9 o en todo caso puede ser un 8. Ya, pero como estoy buscando el máximo valor, recuerda que con 8, 6 y 9 se encontró un 23. Y hasta ahí era el máximo. Y como en los demás casos salen valores menores, entonces me quedaba con la primera. Muy bien. El máximo valor entonces sería con el 8, 6, 9. 8 más 6, 14 más 9 sería 23. La máxima suma entonces pedida es 23. Bien. Bien, Jorge. Entonces, esa sería la pregunta número 6. Pasaríamos entonces a la número 7. En la pregunta 7 nos dicen que al elevar el numeral ABC al cuadrado, la suma entonces de productos parciales es 16.435. Calcula entonces la suma de las dos últimas cifras del producto de los numerales A más 1C por BC. Bien, solamente te pide el problema calcular la suma de las dos últimas cifras de esta multiplicación.
Para ello, debo buscar los valores de A, de B y de C. Muy bien. A ver, el problema lo que dice es que este numeral ABC vas a elevarlo al cuadrado. Ya, pero cuando tú tienes un número al cuadrado, ese número también tú lo puedes representar como el producto de ABC por otra ABC. Si quieres saber quién es ABC cuadrado, es igual que calcular ABC por otra ABC. Muy bien. El problema, por ejemplo, dice que la suma de productos parciales sale 16.435. Entonces, cuando tú multiplicaste estos dos numerales, tiene que salirte este resultado como suma de productos parciales. Entonces, recordemos, ¿cómo se hallaba esta suma de productos parciales? Cuando tú multiplicabas acá dos números enteros, la suma de productos parciales era con el primero por el primer término por la suma de cifras del segundo valor, ¿no? Muy bien. El segundo valor también es un ABC. Entonces, primer término, aquí es ABC, se debe multiplicar por la suma de cifras del segundo término. Y ese resultado debe ser 16.435. Ya. Ahora, nota que aquí en el problema ya no hay más condiciones, ¿correcto? Entonces, como ya no tengo más datos, entonces habría que tal vez tomar este resultado, que es el 16.435, y descomponerlo de manera conveniente como la multiplicación de dos factores. De tal manera que este primero sea de 3 cifras y el segundo sea un A más B más C. Ya. Pero como acá tú tienes un A más B más C, recuerda que la suma de 3 cifras máximo es 27. Entonces, esta suma A más B más C máximo tiene que ser 27. Entonces, 16.435 vamos a descomponerlo como la multiplicación de dos enteros. El primero tiene que ser de 3 cifras y el segundo tiene que ser un número entero que como máximo sea un 27. Ahora, este número, si tú lo descompones, por ejemplo, como producto de factores, resulta de multiplicar un 5 por 173 y por 19. Ya, entonces, eso significaría tal vez lo siguiente, ¿no? Recuerda que esto de acá es un valor que máximo puede ser entonces, máximo puede ser 27. Muy bien. Bueno, este A más B más C, por ejemplo, podría ser 5, porque se sabe que máximo puede ser entonces 27. Pero si tú le das 5, entonces el ABC tendría que ser el producto de 173 por 19. Ya, y si tú multiplicas esos dos números, entonces no te va a salir de 3 cifras. Se descarta. Bueno, una opción, claro, sería de que ABC sea entonces el mismo 19. Ya. Y si él es 19, entonces ABC sería el producto de 5 por 173. Bueno, 5 multiplicado por 173, puedes verificar que sí sale un número con 3 cifras. Sería entonces una opción. Ya. Ahora, si acá, por ejemplo, buscamos otro número que máximo puede ser un 27, aparte de 5, 19, no hay. Por lo tanto, esta tendría que ser la opción. A ver, reemplazamos. A ver, dándole forma entonces aquí al resultado, entonces este ABC por A más B más C lo vamos a representar como 865 por 19. Ese ABC sería el 865 y la suma de ABC tiene que ser 19. Ahora, para comprobar también, por ejemplo, si estamos en lo correcto, si el ABC es 865, A sería 8, B sería 6 y C sería 5. Ahora, si al A le estamos dando 8, al B 6 y al C 5, la suma tiene que darme ese 19 que está abajo. A ver, compruebo. 8 más 6, 14, más el 5, efectivamente me sale 19. Entonces eso significaría que la opción que hemos tomado está correcta. Muy bien. Bueno, entonces ya con eso ya se podría entonces calcular ese producto que el ejercicio pide. A ver, recuerda que aquí la vale 8, B vale 6 y C vale 5. Entonces reemplazamos en el producto pedido como A vale 8, entonces la primera cifra aquí sería 8 más 1, 9, y acá el C vale 5. El B lo cambias por 6 y este C lo cambias por 5. Sería entonces 95 por 65. El producto sale 6.175. Pero como solamente te piden aquí las dos últimas cifras, entonces las últimas cifras son 7 y 5. La suma sería 7 más 5, 12.
Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta número 7 sería entonces la alternativa B. Bien. Bueno, tal vez como observación, antes de pasar a la pregunta 8, bueno, si yo me encuentro tal vez en ese tipo de situaciones donde me queda un producto igual a un resultado conocido, si ya no hubiera, por ejemplo, tal vez más condiciones o datos como para calcular ABC, se recomienda que aquí tú tomes este resultado de la derecha y lo descompongas como producto de factores, pero buscando dos factores que tengan la característica de estos valores que aquí estás observando. Por ejemplo, en este caso se buscó un número de 3 cifras y otro que sea un valor que como máximo llegue hasta 27. Bien. Entonces, jóvenes, con eso terminamos la pregunta 7. Pasamos a la 8. A ver, en la pregunta 8 nos dicen que el resultado de A más 2, 6, por el número A9, sale A más 5, 8M. Hay entonces el producto de AM por M. Bien. A ver, para encontrar entonces ese producto, entonces yo lo que tengo que hacer es conocer los valores del A con el M, ¿no? Nada más, para reemplazarlo en este producto y ver cuánto me salía. Ya, pero acá en el problema, observa, te dan como dato una multiplicación de dos números. Y si acá, por ejemplo, te has percatado, estos dos números que se multiplican, ambos son de dos cifras. Del primer número, por ejemplo, observa qué cifra se está conociendo. De este segundo número, por ejemplo, también observa qué cifra, por ejemplo, ya te están dando como dato. Si el primero termina en 6 y el segundo termina en 9, entonces ya puedes saber en qué cifra acababa el resultado. 6 por 9, 54. Este resultado acabó en 4. Eso significaría entonces que el resultado de la derecha también tiene que ser un número que acaba en 4. Entonces, para que termine en 4, eso significaría que entonces el valor de este m tiene que ser entonces un 4. Muy bien. Ahora, si tú ya sabes, por ejemplo, que el m es 4, ¿no? Ya sabes entonces que el m vale 4. Al ir reemplazando, aquí este m valdría 4 y acá este m también valdría 4. Bueno, lo único que está faltando sería el valor del a. Ya, pero si tú tienes un número que acaba en 4, por otro de 4, 4 por 4, 16. Entonces, el resultado pedido sería un valor que haya acabado en 6, ¿o no? Y de las 5 claves que acá tú tenías, la única que terminaba en 6 era esta de acá, 56. Entonces, por clave, acá tú también ya tendrías tu resultado, ¿no? Bueno, si por ejemplo tú te encontrabas o te encuentras, digamos, en un examen de admisión y te das cuenta, por ejemplo, de que solamente tienes una sola posibilidad de las claves, esa tendría que ser, si estás en un examen de admisión, puedes ir marcando la clave e ir pasando ya a una siguiente pregunta. Muy bien. Ya, pero en este caso, por ejemplo, chicos, tal vez, mire, vamos a seguir con la comprobación. Vamos a calcular el valor de A, es el único que me falta. Muy bien. Ahora, para ello, entonces, como m vale 4, en este caso, como a es menor que más 5, es cifra en base 10, tiene que ser menor que 10. Entonces, para ello, a tiene que ser menor que 10 menos 5. Y si a tiene que ser menor que 5, entonces a podría ser 4, 3, 2, 1. No puede ser 0, porque aquí observa que este a representa también primera cifra. Muy bien. Entonces, a ver, reemplazando el valor de a, entonces puedes acá verificar, ¿no? Claro, si a valiera 1, entonces tendrías 36 por 19. Si a valiera 2, sería 46 por 29. Si a valiera 3, sería entonces 56 por 39. Y si a valiera 4, sería entonces 66 por 49. Muy bien. Pero observa que el resultado tiene que salir un valor solamente de 3 cifras, ¿o no? Bueno, 36 por 29. Ya, este 29, si gusta, tú lo puedes redondear a 20. Ya, 20 por 36. Salió un 720. Ah, mira, sí sale de 3 cifras. Este producto te salía entonces 684. A valdría 6, ¿correcto? A valdría 6. Muy bien. Bueno, a ver. Aquí el valor de A, perdón, aquí, a ver chicos, a ver, perdón, aquí sería A más 5, ¿no? A más 5. Bien. A ver, acá vamos a hacer tal vez sí, una pequeña observación, Tiene que decir entonces aquí A más 5, ¿no? Sí, vamos entonces ahí
a indicar justamente esta pequeña observación, ¿no? Bueno, acá tiene que decir A más 5. Ya está. Ya, bueno, recordemos que el M ya se sabe que vale 4, entonces aquí tiene que salirme de esta manera, A más 5, 8, 4. Muy bien. Vamos a indicarle, a ver, aquí en la parte de arriba, la barrita de numeral. Ya está. Muy bien. Entonces, claro, tiene que salirme A más 5, 8, 4. Ahora, como la vale 1, 1 más 5 sería 6, 684. Muy bien. Entonces, cumple, el resultado sale de 3 cifras. Ya, pero vamos a ver también los otros casos, ¿no? Vamos a ver qué pasaba. Ya. A ver. Según, por ejemplo, a ver, el siguiente dato, mira, puede ser un 46 por 29, ¿correcto? Ya, pero si ese 29 tú lo redondeas a 30, 30 por 46, creo que ya te sale más de 1000. Entonces, este segundo caso ya se estaría descartando. Inclusive, si tú lo compruebas, efectivamente sale ya más de 1000. 56 por el número, a ver, 39. Mira, si el caso anterior ya te sale más de 1000, entonces este resultado tampoco no puede ser. Te va a salir un resultado mucho mayor. Y el que sigue, peor aún, te saldría también un número de 4 cifras. Pero tú quieres que tu resultado sea solamente un número con 3 cifras. Muy bien. Entonces, en ese caso, solamente sería la primera, ¿no? A vale 1. Y si A vale 1, acá entonces A vale 1. Recuerda que el M vale 4. Este primer número sería 14. 14 lo multiplicabas por 4. Y efectivamente, ¿no? 14 por 4 te va a salir como resultado 56. Mira, la alternativa E, la que se había justamente indicado. Bien. Bien. Entonces, en los exámenes de admisión, por ejemplo, claro, aquí tal vez tú debes tener en cuenta lo siguiente. Claro, que en el examen de admisión tú puedes utilizar, por ejemplo, tal vez todas tus habilidades, ¿no? Bien, si por ejemplo tú te diste cuenta que de todas las alternativas solamente puede ser una de ellas y, por ejemplo, tú has comprobado que cumple con todo, entonces tiene que ser esa de ahí. Muy bien. Entonces, jóvenes, pasaríamos entonces ya a una siguiente pregunta. A ver, en la pregunta número, ¿sí? 9, la pregunta número 9, nos está diciendo que en una división cuyo divisor es 47, si al dividiendo se le suma 184 unidades y se realiza nuevamente la división, entonces se observa, ¿no? Se observa que el cociente aumenta en 3 unidades y el residuo se hace máximo. Hay el residuo original. Muy bien. Bueno, lo que piden aquí calcular entonces es el valor del residuo original, es decir, el residuo que tenías acá al inicio. Ya, ahora, para ello, ¿qué decía el ejercicio? Tienes una división. Ya, se sabe que el divisor es 47. Bien, entonces, tenemos una división. Si no especifica nada, recuerda, se asume que es por defecto, ¿correcto? Ya está. No te dicen quién es el dividendo, lo represento con una D mayúscula. Muy bien. No menciona quién es el cociente, ni tampoco quién es el valor del residuo. Pero lo que dicen es de que si al dividendo se le suma 184 unidades, entonces se realiza nuevamente la división y se observa que el cociente aumenta en 3 unidades y el residuo se va a hacer máximo. Ahora, como esta división se está, claro, considerando que es por defecto, el dividendo tiene que ser el producto del divisor por su cociente más su residuo. Pero recordando también lo siguiente, que este residuo tiene que ser menor que 47. ¿Estamos? Todo residuo debe ser menor que el divisor. Muy bien. Ahora, el problema lo que decía es que al dividendo se le suma 184 unidades. Recuerda que este valor es el dividendo. A ese número le suma 184. Se realiza nuevamente la división. Es decir, otra vez lo divides entre 47. El cociente aumenta en 3 unidades. Es decir, que el cociente aquí ya no va a ser Q, sino Q más 3 unidades. Ahora, y el residuo se hace máximo. El residuo se hace máximo. A ver, recuerda, cuando tú, por ejemplo, divides entre 8, el residuo como máximo puede ser hasta 7. Si tú divides un entero entre 16, el residuo como máximo puede ser hasta 15. Si acá el divisor es, por ejemplo, 27, cuando todo este número lo divides entre 47, este residuo, ¿cuánto puede ser máximo? 46. Y mira, ya tendría entonces el residuo. Muy bien. Entonces, como esta división se está entendiendo que es por defecto también, porque el ejercicio no dice nada, eso significaría entonces lo siguiente, ¿correcto? Significaría entonces de que el dividendo de más 184 tiene que ser 47 por Q más 3 más 46 unidades.
Ahora, como en el caso de acá, observa que se repite este dividendo tú lo puedes reemplazar por el 47 más R, ¿ya? Lo cambias entonces por 47 más R, y más 184 sería igual a 47Q, 47 por 3 te va a salir 141 más 46 unidades, ya. Vamos aquí a operar, a ver, este 47Q se elimina, mira, y te queda solamente una igualdad con el R. Ya. 141 más 46 saldría entonces 187. Lo igualas al R más 184, haces una diferencia, el valor del residuo buscado sería 3. Bien. Entonces, el residuo que se pedía, por ejemplo, para esta pregunta número 9, vale entonces 3. Ya. Bien, antes tal vez de pasar, claro, a la pregunta número 10, ten presente, por ejemplo, ¿no? Que cuando no se especifica nada acerca de la división, se asume, por ejemplo, que es una división por defecto. Entonces, cuando es por defecto, el dividendo se calcula como el producto del divisor por su cociente más su residuo. En la pregunta número 10 nos dicen que al dividir un número que posee 3 cifras, entre otro de 2 cifras, se obtiene 11 de cociente y 25 de residuo. Luego se toma el complemento aritmético de ambos números y se les vuelve a dividir. Esta vez el cociente es 7 y el residuo vale 19. Hallen la suma de las cifras del dividendo inicial. Bien. A ver, el problema pide la suma de las cifras, pero el dividendo que tienes al inicio. Para ello el problema te dice de que tienes un número de 3 cifras. Y ese número lo puedo representar como ABC. Este ABC se va a dividir entonces entre otro número de 2 cifras. Ese otro número de 2 cifras lo puedo representar como XY. Bien. ABC entre XY. El 11 se obtiene de cociente y 25 de residuo. Bien. Ahora, si el residuo vale 25 y el divisor es XY, se entiende que XY tiene que ser mayor que 25. Bien. Si la división se hizo por defecto, entonces el dividendo tiene que ser el producto del divisor por el cociente. Tiene que ser XY por 11 más 25 unidades. Bien. Ordenando términos, sería 11 por XY más 25. Ya tengo acá una primera ecuación. Ahora, lo que el problema dice luego es que se toma el complemento aritmético de ambos números. Es decir, complemento de ABC y complemento de XY. Entonces, vas a hacer otra vez la división, pero esta vez el cociente vale 7 y el residuo vale entonces 19. Bien, entonces en ese caso lo que el problema nos indica es halle la suma de las cifras del dividendo inicial. Pero como acá el dividendo va a ser entonces ABC, complemento de ABC, y el divisor es complemento de XY, entonces el nuevo dividendo sería el producto del divisor por el cociente más su residuo. Muy bien. Y como acá ABC es un número de 3 cifras, lo cambio entonces por 1000 menos ABC. Y como XY es un número de 2 cifras, su complemento es un 100 menos XY. Claro, todo esto por 7 más 19. Ya. Ahora, con ello se puede ir formando tal vez jóvenes, tal vez algún resultado conocido, o en todo caso también tú puedes hacer esto, ¿no? Como ABC tú lo tienes a ver de la relación anterior, este ABC lo puedes cambiar por el 11XY más 25. Lo igualas a 7 por 100, 700, menos 7 por XY, sería menos 7XY más 19. Bien, ahora vamos a despejar. Acá tienes menos 11 veces el XY. Aquí te va a salir menos 25, ¿correcto? Operando entonces tendríamos 1000 menos 25. Este 700 más 19 sería 719, lo pasas a restar. Ahora, aquí este 11 veces XY pasaría a la derecha pero con más. Sería más 11 veces XY, pero menos 7 veces el XY, te quedaba 4 veces el XY. Muy bien. Ahora, a 1000 vas a quitarle 25, vas a quitarle 719, vas a quitarle entonces en total 744. Bien, te vas a quedar entonces con 256 igual a 4 veces el valor de XY. Por lo tanto, aquí le sacas cuarta, aquí cuarta te va a quedar XY y cuarta de 256 te va a quedar 64. Entonces, XY vale 64, ¿correcto? XY vale 64, ya. Ahora, como ya tengo el valor aquí de este XY, lo puedo reemplazar entonces en esta igualdad para encontrar entonces el valor del dividendo. Este dividendo entonces sería reemplazando
11 veces el valor de 64 más 25. La suma te daría como resultado 729. ABC entonces vale 729. De ese dividendo te pedían la suma de las cifras. 7 más 2 más 9. 7 más 2, 9, y más 9 sería 18. La respuesta entonces a la pregunta número 10 sería la alternativa C. Bien. Entonces, en este caso, jóvenes, bueno, ya tenemos aquí la solución a la pregunta número 10. A ver, en este caso tenemos una pregunta también de división. Y recuerda, por ejemplo, que cuando no se especifica nada, se asume entonces que la división tiene que ser por defecto. Bien, entonces también hasta aquí estaríamos nosotros llegando justamente con este pequeño reforzamiento de los temas que hemos visto en las semanas 22 hasta la semana 25. Los temas que se han visto, por ejemplo, han sido división de números enteros. Se ha visto, por ejemplo, recuerda, multiplicación, resta y adición de números enteros. Y también, por ejemplo, se vio, recuerda, sumas notables y sucesiones cuadráticas. Bien, es importante repasar, por ejemplo, los contenidos de esos temas, ¿no? Es importante, por ejemplo, que repases, ¿no? Los materiales que tú has descargado de tu plataforma. Es importante también, por ejemplo, que busques algunos ejercicios también, por ejemplo, para seguir practicando. Y de esa manera, por ejemplo, también tú vas a seguir reforzando más el tema. Bien, entonces hasta aquí también, jóvenes, estaríamos nosotros llegando. Más que todo, también agradecerle también otra vez su atención. Y nos estaríamos encontrando posiblemente más adelante en otra sesión. Bueno, cuídense bastante. Nos estaremos entonces viendo. Hasta luego.